gusta verse como un vicioso. Pero si te dijera que no puedes parar, no porque seas débil, sino porque estás intentando llenar algo que nadie más ve. Porque eso es lo que hace la adicción. Te anestesia el alma cuando la vida duele demasiado. Te da una excusa para no sentir, un escape rápido, aunque te esté rompiendo por dentro. Y no se trata solo de drogas, alcohol o tabaco. Hay quien se vuelve adicto al trabajo, al gimnasio, al móvil, al sexo, a las redes sociales, a la validación constante. Y todos tienen algo en común. Están huyendo del vacío, del abandono, de lo que nadie vio y de lo que tú mismo aprendiste a ignorar. Gabor Maté dice que la pregunta correcta no es ¿por qué la adicción?, sino ¿por qué el dolor? Y Jung, casi un siglo antes, ya lo había advertido. Toda adicción es una forma de buscar a Dios mal entendida. Este video no es para juzgar a quien se pierde, es para entender por qué se pierde. ¿Por qué alguien que parece arruinar su vida con una sustancia o una conducta, en realidad está intentando salvarse? Porque nadie se destruye sin haber intentado antes sobrevivir. Vamos a meternos en la cabeza de un viciado. No desde el prejuicio, desde la psicología profunda, desde el vacío, desde la herida, desde la necesidad de sentirse completo aunque sea por un instante. Y a lo largo de este viaje, vas a descubrir que quizá no estás tan lejos de él, que tal vez compartís más de lo que imaginas, y que comprender al otro también puede salvarte a ti. Desde fuera, la adicción parece una elección, una debilidad, un capricho que se repite hasta convertirse en cadena. Pero desde dentro es otra cosa. Es una urgencia, una ansiedad en la boca del estómago, una necesidad ciega de apagar algo que arde, aunque ni siquiera sepas qué es. Hay personas que se levantan y lo primero que hacen es buscar su dosis. Y no hablo solo de drogas. Hablo del café con 3 cigarros, del teléfono, de mirar redes sociales para sentirse visto, del sexo con desconocidos para no sentir el silencio. Hablo del hambre emocional disfrazada de rutina. Y a veces ni siquiera lo notas, porque es automático, porque lo haces desde hace tanto, que lo confundes con tu personalidad. Pero hay una verdad incómoda que Gabor Maté repite con una frialdad que duele. Ninguna adicción aparece sin dolor previo. Ningún vicio nace en el vacío. Nace del vacío. Lo que hay detrás de un vicioso no es solo un deseo incontrolable, es una historia, una ausencia, un momento clave donde faltó algo, alguien, una palabra, un abrazo, un refugio. Y eso que faltó se convirtió en hambre, en un hueco que no se llena con comida, ni con likes, ni con alcohol, porque lo que busca el adicto no es placer, es alivio. Y si pudieras entrar en su mente en el instante exacto antes de consumir, verías que lo que realmente necesita no es la sustancia. Es silencio, es paz, es olvidarse por 5 minutos de quién es. Gabor Maté lo dice claro. No preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. Y cuando empiezas a mirar desde ahí, todo cambia. El juicio se convierte en compasión, el rechazo en entendimiento. Y la palabra vicio empieza a sonar injusta. Porque muchas veces, lo que tú llamas adicto es solo alguien que aprendió a sobrevivir a su manera. Y eso no significa justificarlo, pero sí implica entender
que nadie elige autodestruirse por gusto. Lo hace porque, al menos por unos minutos, ese hábito le da lo que el mundo nunca supo darle. Y lo más retorcido es que a veces la adicción funciona. Funciona para no pensar, para no sentir, para no recordar. Funciona hasta que ya no, hasta que se convierte en otra forma de muerte lenta. Y entonces, el adicto vive en guerra. Una guerra donde él es el campo de batalla, el enemigo y el soldado herido. Y por eso duele tanto salir. Porque a veces, dejar la adicción no es dejar una sustancia. Es dejar la única cosa que le dio sentido a una vida sin sentido. ¿Ves lo complejo que es? Por eso no funciona el castigo. Por eso no funciona la vergüenza. Porque el adicto ya carga suficiente culpa como para que tú le pongas más. La única puerta que abre algo real es entender el dolor, escuchar la historia y dejar de hablar de vicio como si eso fuera todo lo que hay. Carl Jung no hablaba de adicciones con números ni diagnósticos. No las veía como un problema médico. Las veía como una señal de que el alma estaba rota, como un síntoma de algo más profundo que nadie quería mirar. Y si hay una frase que resume su visión, es esta: toda adicción es una forma de buscar a Dios mal entendida. ¿Lo ves? No está hablando de una sustancia. Está hablando de un vacío. Uno que no se llena con lo físico, sino con algo que Jung llamaba la conexión con el self. Para Jung, cuando te desconectas de tu esencia, de tu espiritualidad auténtica, de tu propósito interior, empiezas a llenar ese hueco con lo que tengas a mano. Con alcohol, con comida, con trabajo, con sexo, con cualquier cosa que apague ese grito interno que no sabes nombrar. Ese grito es la sombra. Y la sombra, según Jung, es todo aquello que reprimiste. Lo que te enseñaron a negar. Tu dolor, tu rabia, tu miedo, tu deseo de ser amado, tu frustración. Todo eso que escondiste para que te aceptaran. Todo eso que convertiste en adicción. La sombra no desaparece, solo cambia de forma. Y muchas veces toma la forma del vicio. Por eso Jung no trataba de eliminar la adicción a la fuerza. Trataba de integrarla, de escucharla, de preguntarse ¿qué parte de ti estoy hablando a través de eso? Y eso es incómodo, porque significa que, en el fondo, la adicción tiene algo que decir. Algo que no va a callarse hasta que lo escuches. Muchas personas consumen porque quieren dejar de sentir, pero otras consumen porque quieren sentir algo, porque llevan tanto tiempo anestesiadas que la única forma de sentirse vivos es a través de un estímulo extremo. Y eso, para Jung, no era un capricho. Era una búsqueda espiritual truncada. Un intento desesperado por reconectar con lo sagrado que alguna vez se perdió. El problema es que la adicción es una mentira elegante. Te promete conexión y te da más desconexión. Te promete alivio y te entierra más profundo. Te da una experiencia intensa, pero no te devuelve a ti. Por eso Jung creía que la verdadera curación no era la abstinencia, era la reconexión con tu alma, con tu sombra, con lo que eres de verdad, incluso en tu parte más rota. Y eso no se logra con fuerza de voluntad. Se logra con verdad, con sinceridad brutal, con la valentía de mirar hacia adentro y decir, esto que rechazo en mí, también soy yo. Esa integración es el inicio de la libertad. Y a veces, lo que llamamos adicción, es solo el alma tratando de recordarte que aún estás a tiempo de volver a casa.
Nadie se vuelve adicto de la nada, y mucho menos en la adultez. La historia empieza mucho antes, en un salón lleno de juguetes pero vacío de afecto, en una casa donde había comida, pero no miradas, en una familia donde nadie golpeaba, pero tampoco preguntaban cómo te sentías. Y entonces creciste, con ropa limpia, buenas notas y un vacío que nadie nombró. Un dolor silencioso que se convirtió en tu forma de estar en el mundo. Porque nadie te enseñó a sostener tu tristeza, a expresar tu rabia, a pedir ayuda sin sentirte débil. Nadie te mostró que sentir era válido, que llorar no era sinónimo de fracaso. Entonces aprendiste a esconder, a fingir, a tragarte lo que dolía. Y cuando eso ya no entraba más, lo tapaste con algo. Y ese algo se convirtió en refugio, en distracción, en dependencia. Gabor Maté lo explica así. La adicción es una solución imperfecta a un dolor no resuelto. Y el origen de ese dolor, muchas veces, está en tu infancia, en los vínculos que no fueron, en los abrazos que no llegaron, en el miedo a no ser suficiente. El problema es que nadie te habla de eso. Te dicen que el adicto es flojo, débil, autodestructivo. Pero nadie te cuenta que, en realidad, el adicto está sobreviviendo a una infancia que lo dejó incompleto. Y no se trata de culpar a tus padres. Se trata de entender que lo que no se da, se busca. Y si no te dieron conexión, la vas a buscar como puedas. Aunque duela, aunque destruya. La mayoría de los adictos tienen historias que no se ven. Infancias emocionalmente solitarias. Relaciones donde tuvieron que cuidar a sus padres. Ambientes donde ser vulnerable era un lujo. Y crecer así te deforma por dentro. Te convierte en alguien funcional por fuera y roto por dentro. En alguien que no sabe poner límites, que vive para agradar, que le tiene pánico al abandono. Y claro que la adicción llega, porque la adicción, en ese contexto, no es la enfermedad, es la anestesia. No es que quieras destruirte, es que tu dolor es tan antiguo que ya ni sabes que está ahí. Solo sabes que algo dentro de ti no está bien. Y buscas cómo callarlo. Y ahí empieza el ciclo. La rutina, la dependencia, el secreto, la vergüenza. Y esa vocecita que dice, otra vez no pudiste. Pero no es verdad. Poder no es dejar la sustancia. Poder es mirar hacia atrás y tener el coraje de decir, lo que viví me dolió, me marcó, me cambió, pero no me define. Ahí es donde empieza todo. No en la lucha contra la adicción, sino en el reconocimiento de la herida. Porque lo que se nombra, se transforma. Y lo que se comprende ya no domina igual. Mucha gente cree que el adicto busca placer, que consume porque le gusta, que se mete en el mismo bucle una y otra vez porque quiere. Pero no. La mayoría de las veces, el vicioso no busca placer. Busca alivio, busca conexión, busca presencia. Porque el verdadero combustible de la adicción no es la sustancia, es la ausencia. La ausencia de consuelo, la ausencia de seguridad, la ausencia de alguien que haya dicho, te veo, te escucho, no tienes que cargar con todo solo. Y como nadie lo dijo, lo buscaste donde pudiste, en una botella, en una línea blanca, en un cuerpo ajeno, en un teléfono, en una pantalla, en cualquier cosa que pudiera hacerte sentir algo, aunque sea un segundo. Porque cuando tu alma tiene hambre, no es selectiva. Come lo que encuentra, incluso si después duele, incluso si después te odias. Y es que el problema no es solo la adicción, es lo que viene después. La culpa, la vergüenza,
La sensación de no poder detenerte aunque sabes que te estás destruyendo. Y ahí empieza la trampa. La voz interna que te dice: no vales. Mírate, eres una carga. Siempre terminas igual. Pero ¿sabes qué? Esa voz no es tuya. Es una grabación vieja. Una que alguien instaló cuando eras niño. Una que repetía que solo valías si eras bueno, si no molestabas, si no fallabas. Y ahora la adicción la repite. No para torturarte, sino porque es lo único que conoces, lo único que te calma, lo único que entiendes como refugio. Pero en el fondo, lo que estás buscando no es una droga. Es amor. Es descanso. Es alguien que te mire sin juicio y diga: estoy contigo, incluso en tu peor versión. Ese es el deseo real. Sentirse digno, incluso en el caos. Sentirse amado, incluso cuando te odias. Sentirse humano, sin tener que ser perfecto. Y sí, la adicción lo disfraza. Pero está ahí, en cada trago, en cada clic, en cada recaída. Hay una parte de ti que está gritando: ¿alguien puede amarme incluso así? Y cuando empiezas a entender eso, todo cambia. Dejas de verte como un error y empiezas a reconocerte como una herida abierta que solo quiere cerrar. Una herida que no pide lástima, solo pide verdad, presencia y tiempo. Porque sanar no es dejar de sentir, es aprender a quedarte contigo, incluso cuando te duele estar. La adicción no es el problema, es el síntoma. El grito silencioso de alguien que no sabe cómo pedir ayuda. La forma distorsionada que encontró el cuerpo para no colapsar. El refugio que se convirtió en prisión. Y no estás roto. Estás herido. Y toda herida necesita dos cosas para sanar: espacio y verdad. Espacio para sentir lo que no te dejaron sentir. Y verdad para mirar lo que fingiste que no te dolía. Carl Jung decía que lo que no hacemos consciente se repite como destino. Y Gabor Maté nos recuerda que nadie se vuelve adicto sin dolor. Entonces, si hoy estás aquí, si estás escuchando esto, tal vez sea hora de dejar de luchar contra tu sombra y empezar a entenderla. No para justificar, sino para recuperar lo que te pertenece, tu historia, tu dignidad, tu poder. Porque lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, es la conexión, con el otro, pero sobre todo, contigo. Y aunque te hayan enseñado que sentir es debilidad, que pedir ayuda es fracaso, que estar bien es estar solo, no es verdad. Sanar no es un camino recto. Es una batalla interna llena de retrocesos. Pero cada vez que eliges quedarte contigo, incluso en lo incómodo, estás rompiendo el ciclo. Este video no busca darte todas las respuestas. Busca que empieces a hacerte de las preguntas correctas. ¿Y si tu vicio no es debilidad? ¿Y si tu adicción fue la forma más valiente que encontraste para seguir vivo? Si esto te habló, si te tocó una herida que no sabías que tenías, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escucharlo. No estás solo y todavía estás a tiempo. Aunque cueste, aunque recaigas, aunque a veces no entiendas por qué duele tanto. Cada intento también cuenta. Cada paso, por mínimo que sea, es una señal de que todavía estás luchando. Y eso ya es un acto de valentía. Porque sanar no es perfecto, pero es posible. Y empieza aquí, con una pregunta. Con una voz que te dice lo que nadie te dijo. No eres tu adicción, eres mucho más que eso.